Bien, le cuento que el hombre no es piloto, pero acumula millas de una manera que casi le podría decir puede competir con cualquier piloto. Hace unos días estaba en Angola, después sé que estuvo por Barcelona, ahora no sé dónde está y sé que sigue viajando. Mire, es un enorme amigo, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Israel, países del Golfo, además un periodista, bueno, con una trayectoria increíble y enorme. Me refiero a Enrique Zimmerman, que ahora sé que tiene como hora las 15 horas y 26 minutos. Esto dice que no está en Israel. Enrique Zimmerman, ¿cómo le va? ¿Dónde lo encontramos? ¿Y cómo sabes tú la hora que es aquí? Bueno, porque me lo contaste, no tengo yo que ser un Ah, genio. ok, ok. Estoy en los Emiratos Árabes Unidos. Te acabo de enviar una foto de la reunión por la que me retrasé 2 minutos, porque es importante que entiendas que fue justificado aquí mismo al lado, en el lugar en el que me encuentro, con un representante saudí. Y bueno, salí corriendo de allí para venir a hablar contigo porque no podía dejarlo. Así No que, era como para que lo dejaras al referente saudí con el cual estabas. todo Ahora, bien, concluimos. Pero ya sabes cómo es. Decía el Papa Francisco que los judíos y los árabes tienen una cosa común, diferente de los británicos. Los británicos se van sin despedirse, los judíos y los árabes se despiden sin marcharse. Entonces hay algo de esto. Pero bueno, pues, eh, lo ya, despediste y partió. Ahora, en los Emiratos Árabes, cuéntanos un poco lo que se pueda, qué estás haciendo ahí para variar. ¿Cuánto lleva el vuelo? Porque la gran mayoría de los que te escuchan seguro nunca volaron entre Tel Aviv y los Emiratos. ¿Cuánto lleva de la tiempo? la ida 3 años, 3 años, no, 3 horas y media, y la vuelta unas 3 horas. Es más rápido. Es muy rápido. Antes del 7 de octubre había 500 vuelos mensuales. O sea, es como un puente aéreo. Ahora no llega a esto, pero ya hay unos cientos de vuelos. Todos los días hay varios vuelos de 6 compañías que vuelan entre Dubái, Abu Dhabi y Tel Aviv. O sea que es bastante rápido. Y no te has olvidado de que estuve en Israel entre viaje y viaje. No, no me saques a mí aquí un nombre, no me difames. Es verdad, algún momento vas, pisas suelo, y ya no firman pasaportes, ahora es todo muy de la inteligencia artificial. Pero bueno, a ver, cuéntanos. Imagínate lo que es estar en Emiratos Ujú. y que me suena esta noche a las, no me acuerdo, 4 o 5 de la mañana, un mensaje de la unidad de retaguardia de protección civil diciendo rápido al refugio. Y yo me desperté, no sabía ni dónde estaba y bueno, y al refugio no fui, pero llamé a mis hijos y todo bien. Ay, 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 esa realidad tan particularmente difícil. Y espero que cuando estás en los Emiratos no salgas corriendo creyendo que estás en casa al refugio. A ver, No. ¿qué puedes contarnos? Acabas de tener una reunión con un saudí, ni más ni menos. ¿Qué está pasando, Enrique? Se ve todo tan incierto, pasan los días. Algunos dicen que en realidad hay un acuerdo para el cese de fuego en Gaza y con Hamas, pero que, vamos a decirlo con cuidado, el primer ministro de Israel está esperando que mañana comience el receso del Parlamento por su coalición y su interna, pero por el momento continúa la guerra. Hay países en el mundo, más de 25, que hoy salieron con una gran declaración pidiendo el cese del fuego. ¿Qué nos contarías? ¿Qué está pasando? Todas las pelotas están en el aire en este momento y en distintos frentes. En el frente de Gaza, del acuerdo, de la posibilidad de un acuerdo que yo creo que, intentando ceñirme a los hechos, está más cerca que nunca.
pero a su vez, tal como me dijo mi interlocutor saudí hace 10 minutos, Hamás no tiene mucho interés en lograr un acuerdo, no solamente porque tendrá que renunciar a su seguro de vida, sino porque él me dijo, y estas son sus palabras, porque ellos viven de esta guerra. Ellos viven, es lo que les da de comer de alguna manera a ellos. Fíjate que cínico, cuando hay gente que no tiene lo que comer aparentemente. Ellos, en cambio, viven de esto. Él le llamó la industria de la guerra. Y me dijo, bueno, no es fácil convencerles. La única cosa que les puede llegar a convencer es si ellos sienten que están en peligro ellos mismos. Y aún así, yo tengo la impresión que esta etapa va a ocurrir. Y vamos a ver la liberación, quiero creer, en un futuro, puede ser en semanas, puede ser en algunos meses, pero próximamente veremos la liberación de 10 rehenes, espero, 8 más 2 y un alto el fuego de 60 días. Pero aún así no puedo ni imaginar, Miki, lo que pasará por las cabezas de las familias que tienen 50 personas en Gaza. Y no hay que olvidar los muertos, hay 30 muertos, pero la gente dice, bueno, están muertos, no importa. No es así, porque por cada muerto que hay en Gaza, hay toda una familia en Israel que no vive mientras no pueda cerrar este capítulo. O sea, no es solo los que están en Gaza, es todas sus familias, los que hay alrededor. Entonces, la devolución de estas 50 personas vivas o muertas es crítica, pero yo me imagino qué pasará con los que tienen aún los demás 10 vivos que hay en Gaza y que no sé si van a ser liberados o no, y que no sé qué va a ocurrir con ellos, si jamás lo va a hacer o no. Ahora, jamás sabe que tiene la presión de toda la comunidad internacional, tiene la presión de Israel, tiene la presión de la autoridad palestina, que también les dice que ellos no podrán continuar. Entonces, de alguna manera, ellos solo tienen que perder. Y eso es un peligro. Porque ¿cómo vamos a acabar con todo esto de esta manera? No te olvides de una cosa. 82% de los israelíes, y esto es un dato que yo he estado verificando y estoy convencido que es cierto, 82% de los israelíes quieren un alto el fuego y la liberación de los rehenes. O sea, les da igual, entienden, no les da igual, pero entienden que probablemente Israel no puede acabar definitivamente en esta etapa con Hamás. Pero dicen, paremos aquí y ya veremos qué ocurre en el futuro. Seguramente Hamás o otro grupo que se llame de otra manera, pero sea Hamás, va a intentar continuar a hacer problemas a Israel de una manera o de otra, y Israel tendrá otras oportunidades en el futuro. Pero ahora, casi 2 años después de la guerra, los israelíes quieren acabar. Y yo creo que esto va a ocurrir porque la presión de Trump es muy fuerte, es muy fuerte. Nirit Ophir, que estuvo conmigo en Argentina recientemente, está ahora en Washington, hoy en el Senado, mañana en el Congreso y en la Casa Blanca también. Y yo creo que me está diciendo cosas que muy interesantes. Los norteamericanos están totalmente dentro de esta cuestión. Incluso te diré que me envió una noticia que yo no creo que haya sido publicada ya, que me dejó bastante sorprendido, y es que Donald Trump quiere abandonar UNESCO inmediatamente, que ya lo decidió. Que Donald Trump quiere abandonar la UNESCO. No lo había visto y vale entonces esta casi primicia que nos estás trayendo. Enrique, a ver, dijiste ganar y perder. Y como dijiste, jamás no tiene nada para perder. La verdad que, como planteaste, es muy difícil. ¿Qué podría tener para ganar? Y por otro lado, cuando hablas de perder, parecería que Israel, más allá de los logros militares, viene perdiendo, perdiendo y perdiendo cada día entre nuevos soldados que caen y que se agregan a esa lista
895 deben ser a esta altura, una lista enorme. La comunidad internacional que le viene diciendo a Israel, basta de esta guerra, las imágenes espantosas que uno ve de la franja de Gaza, que realmente duelen el corazón, ni hablar lo que pasó hace unos días con la iglesia también, si faltaba algo. Digo, ¿qué tiene para ganar hoy Israel estando en Gaza? Yo creo que hay cosas, Miki, que no sabemos que están ocurriendo. Entre otras cosas, con el país del Señor que yo acabo de encontrar ahora. Yo creo que hay cosas debajo de la mesa que algún día nos van a aclarar todo esto. Pasa también por Irán. Pasa también por qué está haciendo Irán, qué están haciendo los hutis. Yo creo que no podemos ser tan simplistas, Miki. No se trata solamente de Israel y Hamás. Lo venimos diciendo hace casi 2 años. Este es un conflicto internacional que incluye muchas fuerzas que hay por detrás y muchas oportunidades también, no solamente peligros. Estamos hablando de un cambio brutal. La conversación no fue muy larga, tuvimos 1 hora de conversación, pero pena que no la pude grabar, porque realmente la persona con que yo me reuní estuvo hace 10 días en la Knesset y dio un discurso en la Knesset que no repercutió mucho fuera de Israel. Un Pero saudí que estuvo hablando en la Knesset. Si alguna vez me comentaste, esto yo lo puedo decir, se trata de un periodista muy reconocido. periodista, llamémosla así, analista, bueno, Ok, no es, pero lo es importante es un saudí hablando en la Knesset, en el Parlamento de Israel. Es algo que está abierto, que digamos... un eh, discurso a la Sadat, mm, solo que en un foro más cerrado, mm, frente a algunos diputados israelíes, no todos. Y él ha venido aquí a Emiratos Árabes Unidos para hacer lo que le llamó él el follow-up de esta visita. ujú. Eh, te voy a dar otra primicia. Estamos pensando en escribir un artículo juntos sobre lo que puede ser el futuro. Ujú. Hoy sale en Israel Hayom un artículo escrito por el doctor Omar Seif, que es un periodista saudí con Nirit Ophir, muy interesante, hablando de la visión 2030, pero ellos hablan más del pasado y llegan hasta el presente. Nosotros queremos hablar del presente hacia el futuro. ¿Qué se debe hacer después de la guerra de Gaza cuando ocurra y cómo se puede progresar hacia una normalización histórica, dramática entre los dos países? ¿Y cómo se puede hacer? Yo le he dicho mi opinión, él estuvo de acuerdo. Tenemos 4 años. Mientras Trump está en la Casa Blanca, hasta el final de su mandato, él dijo quizás hasta la visión 2030, quizás 5 años, pero bueno, estamos entre 4 y 5 años que serán de los más críticos que hemos vivido desde la independencia de Israel. Bien, se entiende entonces qué es lo que estás construyendo en los Emiratos Árabes y que tienen que ver con esto que quiero ponerlo como dijiste, ¿no? Uno ve la fotografía de Gaza, Israel, Hamás, pero hay mucho más. Y esa es una carta que se vincula con otras cartas para un juego mucho más complejo y más amplio. Y también ahí entonces se puede entender un poco lo que está pasando. Digo, hablaste de Irán y quiero volver. Irán, después de esta guerra león ascendente de 12 días, bueno, también se está moviendo. ¿Qué se sabe? Porque por un lado no hay claridad absoluta hasta dónde su programa nuclear fue afectado. ¿Qué podrías decir al respecto y de lo que, entre otros, por ejemplo, referentes de Arabia Saudita dicen de lo que está pasando en Teherán? Teherán está hirviendo desde el final de la guerra de los 12 días. Y con razón, cuando tú eres un habitante de Teherán, de los 10 millones que hay, y eres un habitante que mira hacia los cielos y ves decenas de aviones israelíes
F-15, F-16, F-35, que además hacen un ruido brutal, sobrevolando tu espacio aéreo. Y eso no ocurre solo en Irán, en Teherán, ocurre en todo Irán. Un país con una frontera de 5.500 kilómetros, larguísimo, enorme. Yo crucé la parte de Azerbaiyán, que es uno de los grandes protagonistas discretos de esta guerra, donde Israel tenía bases. De todas maneras, tienes 5.500 kilómetros de terrestre, 2.500 kilómetros marítimo, y en todo esto Israel controla un país con 80 veces la superficie israelí, y no un día, 12. O sea, es impresionante. Y ellos lo ven, y por eso millones de personas de Teherán abandonaron su capital y se fueron a las afueras porque temían los ataques israelíes. Y termina esta guerra y de alguna manera ellos vienen y dicen a su gobierno que han caído como un castillo de naipes. Se han derrumbado de alguna forma, no tenían defensa aérea, no tenían baterías antiaéreas. De alguna forma todo el mito de los miles de millones que Irán invirtió. Me decía ahora mi compañero saudí, me decía, ellos invirtieron miles de millones en el círculo de fuego alrededor de Israel. Y este círculo de fuego Israel lo convirtió en un círculo de cenizas. Esa es la frase utilizada. Ahora, él me dice, no puede ser que ellos renuncien a absolutamente todo y digan, bueno, ok, ganaron y ya está. O sea, él teme que este aún no es el final. Por un lado, van a negociar con Estados Unidos. Dicen que esto va a ocurrir en Estambul. Se hablaba de Escandinavia, ahora se habla de Estambul. La semana que viene. Pero al mismo tiempo, el ministro de Exteriores iraní, suelta que ellos no van a renunciar al enriquecimiento de uranio. Y el presidente Trump reacciona inmediatamente, amenazándole con un nuevo ataque sobre Irán. O sea que ese es el tema en este momento. Vamos hacia un acuerdo, un nuevo acuerdo como el JCPOA firmado por Obama con Irán, o vamos hacia un nuevo enfrentamiento. Y en Israel estamos preparados para todo. Y yo creo que todas las posibilidades son relevantes y este gobierno y el próximo gobierno tienen que estar preparados para ello. Mi impresión es que los iraníes, por más que quieran vengarse y quieren vengarse profundamente, tienen miedo y yo creo que ellos van a elegir el lugar donde se van a vengar y me parece que no va a ser con una nueva guerra cara a cara tan pronto. Es mi impresión, Miki. O sea, es algo totalmente subjetivo. Yo tengo la impresión de que ellos tendrán miedo, pero tendrán que hacer algo. Y la pregunta es el qué. Puede ser un ataque, como ya hicieron en América Latina, contra la Embajada de Israel, contra una comunidad judía en algún lugar del mundo. Todo esto no es imposible. Contra intereses israelíes en el extranjero. Aquí no tienen tantas posibilidades, aunque fue encontrado un soldado que había sido reclutado por los iraníes, por dinero, y les estaba dando fotos e información bastante básica, pero es increíble, ya son 40 israelíes que por dinero colaboraban con Irán, y hay en este momento una campaña para intentar, hay hasta publicidad en la radio. Si hablas con los iraníes, a lo mejor tendrás unas vacaciones pagadas, pero pasarás tu vida en la cárcel por traición, por alta traición. O sea que es algo serio a tomar en cuenta. En cualquier caso, yo creo que estamos en este momento también en el tema iraní, en un momento crítico en el que Teherán tiene que decidir qué quiere hacer, continuar la guerra o hacer un acuerdo con Estados Unidos. Y en esto ellos tienen aquí una espada en el cuello, tanto por parte israelí como por parte norteamericana. Yo quiero tratar de que la audiencia esté escuchando con mucha atención a Enrique Zimmerman en lo que está diciendo. Dos aspectos últimos de este tema. Uno, dijiste, sin decirlo, hay algo que tiene que ver con el honor. A ver, Israel golpeó fuertemente
en el honor iraní con esta guerra león ascendente, e Irán va a buscar de alguna manera alguna acción que no tiene que ver con que va a cambiar el curso de la realidad geopolítica ni de la guerra, pero algo que simbólicamente, si entiendo cómo funciona ese mundo, bueno, diga estuvimos y de alguna manera contestamos, así como fueron los atentados aquí, muy cerquita de donde está la radio, u otras acciones en el mundo que Irán ha de alguna manera ejecutado a través de sus brazos. Esto para tenerlo claro. Y lo segundo, que me parece que también se vincula, Enrique, que obviamente estamos hablando con un experto aquí en negociación, es que en realidad para que haya una negociación, todas las partes, y es muy complejo, tienen que sentir que algo ganan y algo pierden. Y que esa visión por ahí infantil que muchos tienen de que uno gana todo y el otro desaparece, es simplemente un deseo que no es real. Entonces digo, en eso es lo que se está jugando, qué es lo que gana cada uno y cómo se acomoda eso, Enrique. Si, como estamos en la radio y hay que simplificar un poco, yo te diría que hay una cosa que les importa a los iraníes, aparte del honor y aparte de todas las cosas más, diría, secundarias alrededor, y es la supervivencia de su régimen. Cuando tú tienes una población en la que 80-85% le gustaría ver un cambio. Entonces, eso es un peligro para el actual régimen iraní que está en el poder desde 1979, y ellos entienden que todo hierve en la calle. Ellos entienden que si ya había oposición antes del 7 de octubre, antes de la guerra de los 12 días, ahora la oposición es más grande. Y ahora hay movidas. Yo diría que hay en la población iraní, sobre todo en las mujeres, pero no solo, y en los jóvenes, que son, fíjate, es la mayoría. Hablaba de esto con mi interlocutor saudí, que estuvo en Irán varias veces. Entre 15 y 45 años, 48% de la población. Es una población muy joven que quiere esto, que quiere mirar hacia el mundo global, que no quiere estar encerrado en un régimen que les devuelve al siglo VII. Y el régimen lo sabe, todo esto. Y las mujeres que están desesperadas por la represión. Quiere decir, todo lo que deje este régimen en el poder por ahora, yo creo que puede ser un logro importante con algunos símbolos que salven su dignidad de una manera o de otra. Dijiste que los judíos nos despedimos y no nos vamos, entonces dije sobre esto quiero un poquito más para que el oyente tal vez pueda entender, tal vez con mayor profundidad. Cuando a un rival que está muy debilitado, en este caso Irán, como planteaste el régimen iraní, se lo arrincona a un lugar donde no tiene salida, antes hablaste del Hamas, que no tiene que perder, es mucho más peligroso que cuando tiene un margen de salida. Tal vez eso explica por qué fue la decisión de no arrinconar hasta el final y que pudiera tal vez caer el régimen de los ayatolás, porque estando en un estado de desesperación es mucho más peligroso que cuando tiene algo todavía para sostenerse. ¿Correcto el análisis? Totalmente. Bien. Quiero preguntarte qué hiciste. Quiero añadirte un elemento que es muy importante y nunca hablamos de esto. El acuerdo de Obama con Irán era un acuerdo sobre el tema nuclear, que es muy importante, que es crítico, porque si ellos tienen poder nuclear, nos tienen en peligro existencial a cada momento. Pero hay dos elementos más que vemos ahora más que nunca su gran importancia, y yo espero que el presidente Trump, cuando reanude las negociaciones con Irán, lo tome en cuenta. Y es uno, el apoyo iraní a los proxies que quieren ahogar a Israel, todos los que hay alrededor de Israel, y segundo, los misiles balísticos, que ellos hemos visto, solo 34
lograron penetrar las defensas israelíes y tú no te imaginas los daños que yo he visto con mis propios ojos. Y hay miles, 10.000 personas que perdieron su casa. Quiere decir, yo me pregunto si los 550 hubiesen logrado impactar en Israel, ¿qué hubiese pasado? Tendríamos decenas de miles de muertos, no quiera Dios, y esto es algo que no podemos permitir. O sea que hay que tratar los tres temas: nuclear, misiles balísticos y apoyo a proxies. Y si no, tenemos un problema. Bien, clarísimo. ¿Qué hiciste o qué hicieron en Angola? Porque ya le puedo adelantar a la audiencia que próximamente, en un ratito, ahora está en Emiratos Árabes, pero en abrir y cerrar de ojos lo vamos a tener a Enrique Yanirito Fir, que ella desde la Casa Blanca viene otra vez a Sudamérica, y Zimmerman de Emiratos Árabes en algún momento va a ir a Israel, se cambia la camisa y se viene de vuelta a Sudamérica. Pero ¿qué hicieron en Angola? Angola es la potencia africana. Israel tenía siempre un ojo puesto en África en sus primeros años, durante décadas. Infelizmente, nuestra política exterior de alguna manera se debilitó en los últimos años y estamos concentrados en los mismos lugares, en los mismos efectos, y yo creo que hay que ampliar las miras a todos los niveles. Te voy a decir algo que te va a despertar curiosidad, pero me limitaré a esto. De la misma forma que tenemos los acuerdos de Abraham en los que estamos todos trabajando con, incluso ahora con los saudíes, y de la misma forma que el presidente de Argentina propuso los acuerdos de Isaac entre América Latina, Israel y de alguna manera el Golfo también, yo propuse en el Parlamento de Luanda, la capital de Angola, la creación de los acuerdos de Jacob entre África, en los países del Golfo e Israel. Y vamos a ver qué ocurre como resultado de todo esto. Por suerte tenemos 3 patriarcas para repartir. Después vendrán las matriarcas, hay 4 más, hay que buscar acuerdos. Quiero, quiero Ya con... llegaré. Déjame acabar con Abraham, Isaac y Jacob y ya luego hablaremos. Sí, sí, las matriarcas están trabajando muy fuerte, la vemos ahí a Ellas Nirite. trabajan en silencio, ellas trabajan, nosotros hablamos, ellas hacen. Yo digo que la diferencia entre nosotros y ellas es que nosotros somos analógicos y ellas son digitales. Esa es la gran diferencia. Absolutamente. Y quiero contarle a la audiencia, porque no tienen por qué saberlo, que Enrique Zimmerman en Angola es una figura sumamente reconocida por los angoleños, y no por este viaje reciente, sino porque le hizo una entrevista a quien fuera el padre fundador de ese país, que no le daba una entrevista a ningún periodista por años y años y años, y estas cosas el presidente eligió a Zimmerman para que lo entreviste. Esa entrevista apareció en la televisión y tuvo una enorme repercusión que hasta el día de hoy en Angola... Fue la única que hizo la historia en 40 años que estuvo en el poder. Fue la Apenas. única. Y lo que más me sorprendió, Miki, es que estaban comprando unos souvenirs por un centro comercial y viene un señor y me para y me pide una foto. Y yo le digo, ok, ellos ven la televisión, un canal con el que yo trabajo, portugués, hago la foto y él me dice que usted sepa que todo niño angoleño sabe una frase que dijo el presidente cuando usted le hizo la última pregunta y era, ¿cómo quiere ser recordado? Y él contestó, como un patriota angoleño. Y, y yo fui a unos niños que había ahí al lado y les pregunto, de 12 años, y les pregunto, ¿cómo quería ser recordado José Eduardo dos Santos? Y ellos me dicen, como un patriota angoleño. Y le dice el señor ese, fue él que le sacó esta frase. Tienes que ver la cara de los niños, pero así es en estos países, y los medios, la fuerza de los medios de comunicación es algo extraordinario. Y yo fui elegido por él, no fui yo que le pedí la entrevista, lo que es aún más curioso. Y el hombre en 40 años no dio entrevista, se la tuvo que dar a Zimmerman para que quede en la historia de Angola, y eso permita, entre otras cosas, impulsar los acuerdos de Jacob. Eh,
Enrique, vienes de vuelta por estos lados, anticípanos y anticípale la audiencia. Bueno, tenemos muchas ganas. La verdad que nos supo a poco cuando estuvimos la última vez. Fue fascinante, tanto en Argentina como en Uruguay, donde nos encontramos con el presidente. Y vamos a volver, yo espero, y sobre todo queremos hablar con la gente. Yo creo que tenemos, de alguna manera, no hay mucha gente que lo hace, hay algunos, pero tenemos que acercar un poco a América Latina y sobre todo un país como Argentina, que es el país más importante, uno de los más importantes, a Israel, porque están ocurriendo en esta región tantas cosas como tú cuentas cada día, que tenemos que intentar que el puente sea cada vez más sólido. Y aquí de esta vez vamos con información que debo decir que no teníamos la última vez que fuimos, en parte gracias al viaje de Nirit Ophir ahora al Senado, al Congreso y a la Casa Blanca y a la Secretaría de Estado, se me olvidó, y además cosas que estamos haciendo aquí. Yo creo que va a ser muy interesante. Invitemos a todos que vengan a las conferencias que vamos a hacer en Buenos Aires, que me imagino que las vas a publicar cuando llegue el momento. Buenos Aires, Montevideo, donde vas a estar, entre otras cosas, con el presidente Orsi. Uno de tus drones y uno de los... no se llama drones, ¿cómo se llama? Cuando alguien tiene más de de un personaje, cuando como la oveja, varios Enrique Zimmermans que se duplican y también Rolito Film. No sé cómo hacen para estar en Angola, ahora en Emiratos, en la Casa Blanca y luego acá. Es rápido, los viajes de avión son muy rápidos, pero no hay tiempo a perder. Estamos viviendo historia, estamos viviendo un momento en el que se escribe la historia y yo creo que no podemos perder las oportunidades. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que lo sorprendente en esta historia, en lo que está ocurriendo, es que a veces miras al lado y no hay nadie. Entonces dices, si no lo hacemos nosotros y tomamos la iniciativa, a lo mejor no habrá nadie que haga estas cosas. Y yo cuando vine a Israel y tenía 16 años, vine pensando en mis futuras generaciones. Y tengo a mis 3 hijos, mis 2 nietos en Israel. Nirit lleva años peleando con la educación por la paz. Ella cree que, y hoy en día más que nunca, es la única salida que tenemos para el futuro, es educar contra la radicalización, y lo está haciendo ya en varios países, en Afganistán, en Yemen, en Siria. Llegó el momento de acercarnos a casa, en este caso en Gaza, lo está intentando hacer. Esto va a salir todo publicado en los próximos días. Yo creo que es muy importante que aprovechemos cada momento en cuanto tenemos la energía para hacerlo. Qué privilegio hablar con uno de los hacedores de la historia. Enrique, ya te Un estamos gusto. esperando acá, lo mismo que a Nirit, y solo agradecerles por todo lo que hacen, incansables y construyendo acuerdos de Abraham, de Isaac, de Jacob, o como quieran llamarlos, pero buscando esos puentes necesarios para mejorar esa realidad y también comprender lo que ha dicho con tanta precisión Enrique respecto de los múltiples actores y de cómo se negocia. No, negociar no es ganar, sino que negociar es negociar. A veces hay que llegar a un punto de equilibrio. Abrazo enorme. Igualmente, buenas noticias. Enrique Zimmerman, desde Emiratos Árabes Unidos, ni más ni menos, cuántas cosas que seguramente nos ha dejado para pensar y ya también para esperar, porque en agosto, ya se lo adelanto, en mediados de agosto lo tendremos por aquí.